Buenos días. Hoy haré una rica salsa muy nutritiva y saludable por sus ingredientes. Su componente principal es el fruto del membrillo, que es bajo en azúcares, rico en fibra, contiene potasio, calcio, magnesio y vitaminas. Es el alioli de membrillo, típico de la cocina de montaña catalana. Debido a que el membrillo es un fruto estacional, este alioli se elabora en otoño e invierno. Veamos los ingredientes. Por cada 2 membrillos se pone una pera que se puede sustituir por una manzana, 2 dientes de ajo que puede ser más o menos según gustos, aproximadamente 75 mililitros de aceite virgen extra de oliva, dependerá de cómo ligue, y sal al gusto. También utilizaremos una batidora de mano. Parto los membrillos a cuartos para pelarlos y quitarles las semillas y las partes duras del centro. Este es el membrillo pelado que ha salido. Y estos son las pieles, semillas y restos que aprovecharé para hacer una jalea. La pera también la preparo para añadirla más tarde. Añado agua que justo cubra el membrillo. Lo pasamos al fuego y lo dejaremos que hierva a fuego bajo hasta que esté cocido. Puede tardar media hora aproximadamente. Ya están cocidos porque se pinchan bien. Ahora le añado la pera y lo dejaré unos 10 minutos más. La pera se cocina muy rápido. Además, mejor que se cocine menos. Ya está cocinado. Lo escurro y que se enfríe. El agua la aprovecho para hervir los restos para la jalea. La paso al fuego y lo dejaremos que hierva a fuego lento media hora como mínimo. Mientras, trituraré el membrillo hervido y la pera. Han salido más de 2 kilos de pasta que reservaré en pequeños tuppers en el congelador, porque como he dicho antes, es una fruta estacional imposible de encontrar el resto del año. De todos modos, hoy también nos apetece disfrutar de este alioli. Pongo unos 200 gramos de esta pasta de membrillo y pera en el vaso de la batidora. Le añado 4 dientes de ajo cortados fino. Eso es el doble de la receta original, pero es que nos gusta que se note el ajo. Le añado bastante aceite de oliva extra virgen, unos 160 mililitros, un poco de sal y batimos procurando que no coja aire. Y ya está con la textura y sabor perfectos. Está buena, está buenísima. A la izquierda, la salsa terminada a punto de comer y a la derecha, la pasta al punto para congelar. El ajo, el aceite y la sal siempre se lo añado antes de utilizarlo. Bueno, vamos a ver la jalea cómo va. Ha cocinado más de media hora. Voy a escurrirla. Han quedado unos 700 mililitros de líquido. Le añado unos 400 gramos de azúcar y encendimos el fuego. No es necesario remover el azúcar, se disuelve mejor sin tocarlo. Aquí ya lleva 20 minutos hirviendo y se va espesando a medida que va reduciendo agua. Con 10 minutos más ya lo tengo bien para mi gusto. Hay que tener en cuenta que cuando se enfríe será más consistente. Ha cogido un hermoso color rojo de manera completamente natural. Han salido 2 frascos que se mantendrán sin problemas durante 2 meses sin refrigeración. El alioli con una simple tostada está riquísimo. Y la jalea
igualmente riquísima. Y aquí finalizamos el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención.